Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes están presencialmente y a quienes nos acompañan por Zoom en esta segunda jornada del sistema COREC. En esta oportunidad tenemos a cargo la disertación de la doctora Soledad Polito. Ella es abogada, escribana y mediadora, docente universitaria autorizada en la Universidad Nacional de La Plata, auxiliar docente de la asignatura de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras actividades académicas también que desempeña en la universidad. Y es autora de diversos capítulos del libro Práctica y Estrategia de Contratos de Consumo con la dirección del doctor Carlos Tambuzzi. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de consumidores y usuarios de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y nos hablará esta mañana de un tema súper interesante que es las defraudaciones informáticas a usuarios bancarios. Sole, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a todos también los que en esta mañana rara, nublada, se están conectando desde sus hogares. Bueno, es un placer celebrar estas iniciativas en todo lo que tiene que ver acercar propuestas a los consumidores y cumpliendo con la manda constitucional de esta tutela y esto de brindar procedimientos eficaces para la resolución de los conflictos. La instalación del COREC, la verdad que es una buena iniciativa y me honra hoy estar hablando de este tema. El tema que nos convoca hoy, que son las defraudaciones informáticas a los usuarios, especialmente a los usuarios bancarios. Cuando hablamos de usuarios bancarios, en esta disertación vamos a englobar al usuario bancario propiamente dicho y también al usuario de algún servicio financiero que contrata con otras entidades que no están sometidas a la regulación del Banco Central, pero sí que prestan ayudas financieras por internet, por teléfono, todas las nuevas plataformas virtuales que sirven como billeteras virtuales, que es un marco propicio para, digamos, vamos a decirlo rápidamente, para estafar consumidores. Pero bueno, antes que nada vamos a decir que el usuario bancario está y se contacta con el banco, se relaciona con el banco a través de un contrato de consumo. A este contrato de consumo se le van a aplicar todos los principios protectorios del derecho de consumidor. Y vamos a tener, ahí como les adelanté, la tutela del Estado y la obligación del Estado en brindar procedimientos eficaces para la resolución de conflicto. Como seguramente vieron ayer, el consumidor en este caso es la parte débil de la contratación, que por eso merece una tutela diferenciada. Pero en este tipo de contratos, la debilidad del consumidor queda especialmente expuesta. ¿Por qué? Porque estamos ante una relación asimétrica. Asimétrica en cuanto al poder de negociación de las partes y en cuanto también a los términos de contratación que son impuestos por una de las partes. Entonces vamos a tener, esto va a derivar en una asimetría en la información. Tengo un consumidor que llega a esta contratación sin ser, en principio, debidamente informado. Este consumidor va a carecer en lo que es las contrataciones electrónicas del, obviamente, conocimiento tecnológico que ostenta el primero, porque el banco es quien pone a disposición del consumidor la plataforma, es quien maneja esa plataforma, quien determina el contenido de esa plataforma y es quien nos va guiando por esa plataforma para que nosotros aceptemos o contratemos cualquier tipo de productos. Hoy en día, buenos días, hoy en día es muy llamativo, si ustedes ven todas las páginas o los portales de los bancos,
no aparecen informaciones tipográficas, sino que está todo relacionado con sensaciones. Entonces ustedes van a ver que abren la página del Santander Río, vamos a incinerar a todas las empresas, abren las páginas del Santander Río y van a tener una señora comiendo en un restaurante muy lindo y abajo dice que la promoción es un 20% en desayunos y almuerzos, o cuando viene el Día del Padre vamos a tener la figura de un papá con un perro tirado arriba de un sillón y un nene ensuciándole la cara, o sea, como que están poniendo la publicidad asociada, obviamente, como es en esta actualidad moderna, asociada a la compra de esos productos. Como dijimos entonces, el predisponente es quien maneja toda esta tecnología de esta comunicación. Estamos ante sistemas que son sumamente complejos, donde el consumidor no va a tener la capacidad de verificar todos los aspectos del funcionamiento de esa página, y menos del contenido de los contratos que va a hacer, con lo cual ahí tenemos una doble, digamos, vulneración. Entonces, todos estos factores, la falta de información, la asimetría en esa negociación, el conocimiento del producto por parte del predisponente, van a ser factores que generan una situación de impunidad, y esto va a ser campo fértil para todos los tipos de abusos. Pongámonos y tengamos siempre en cuenta que al momento de elegir la institución bancaria, el usuario va a depositar toda la confianza en esa institución, en el entendimiento de que su dinero, que generalmente van a ser los ahorros de toda su vida, van a estar debidamente resguardados. Por eso, a ver, hay que ver que cuando elige, este consumidor lo hace a sabiendas de esto y cree en esa institución, y también tenemos la otra pata de cuando uno no puede elegir porque la institución viene puesta por el empleador. Pero en ese caso también existen los mismos principios, y también lo que hay que resguardar es que los ahorros y su sustento, el sueldo que tiene carácter alimentario, tiene que estar protegido. Ahora vamos a hacer especial referencia, porque si bien las ciberestafas existieron siempre, obviamente, entre los numerosos cambios de hábito que trajo la pandemia, fue este vuelco masivo por parte de todos los habitantes a los canales electrónicos de comercialización. Se empezaron a incrementar, obviamente, el uso de estos canales electrónicos por gente que jamás había apretado Enter, ¿no? O sea, gente de todas las edades, de todos los niveles educacionales, se vieron fomentados, se vieron lanzados, se vieron empujados a volcarse a estos canales. Inclusive yo no llegué a sacar una foto, pero en todos los cajeros al día de la fecha, en las puertas de entradas de estos cajeros reza que todas las operaciones se pueden hacer a través del home banking y que eviten incluso el uso de los cajeros. Esto se dio por la pandemia, pero como yo digo siempre, la pandemia justificó muchísimas cosas. A las entidades financieras les vino muy bien esto, porque hubo mucho ahorro por parte de las entidades financieras que cerraron sucursales con el consiguiente ahorro de empleados, luz, electricidad, teléfonos, computadoras, alquileres de inmuebles. Papel, internet. Y por otro, exactamente, papel, internet, y por otro lado, estas mismas entidades incrementaron, exacerbaron la venta, el marketing nunca se detuvo de vender estos productos por estos canales electrónicos. Entonces, en este caso en particular, para las entidades bancarias era doble el negocio. Ahorro por un lado y sobrecargo de venta a todas las plataformas, y hago publicidad de esto a toda hora y por todos los canales de difusión. Tengan en cuenta que estábamos encerrados,
Tengan en cuenta que la única ventana con la realidad era el televisor o era una computadora, y eso hacía que yo era receptor de todo, absolutamente todo lo que me querían vender. Ahora bien, ¿cómo contestan las entidades? Retaseando también no solamente la atención personalizada, sino la atención telefónica. Si ustedes intentaron comunicarse con algún 0800 en el medio de la pandemia y los atendió una persona de carne y hueso, realmente fueron unos privilegiados, porque esto no pasaba. Se implementaron los famosos bots, que eran unos robots con respuestas predispuestas, a los cuales era imposible comunicarse con esos robots porque nunca nos entendíamos. Entonces, ustedes fíjense que la respuesta de las entidades fue vender más y retasear información, retasear atención, pero el marketing de sus productos jamás se detuvo. Tenemos unos datos, digamos, que muestran este fenómeno, porque dicen, esto es un estudio de ADEBA, que es la Asociación de Bancos Argentinos, que durante el 2020, en menos de 6 meses, se descargaron más de 1 millón de apps. Y aumentaron en un 50% las transferencias electrónicas, o sea que el vuelco hacia los canales electrónicos fue prácticamente masivo. Por otro lado, y como contrapartida, tenemos obviamente el informe del UFESI, que es la unidad especializada en ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, que dice que durante el 2020, con respecto al 2019, aumentaron en un 60% las denuncias por ciberestafa. Y la misma estadística y el mismo crecimiento se mantuvo con respecto del 2021, con respecto al año anterior. Perdón. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cómo se hizo este campo fértil propicio para estas estafas? Yo digo que esto fue avanzando. Lamentablemente la imaginación para estafar no tiene límites. Si lo usáramos para otra cosa, obviamente no me caben dudas que seríamos potencia mundial. Pero bueno, teníamos, cuando el gobierno saca o implementa el pago del IFE, esa gente llamaba por teléfono a los futuros beneficiarios diciéndoles que los iban a ayudar a cobrar el IFE, o sobre todo aquellos que no habían resultado beneficiarios, pero que para ayudarlos tenían que acercarse hasta un cajero y hacer una serie de pasos. Entonces les mandaban el número por WhatsApp, los acompañaban hasta un cajero, obviamente acompañándolos telefónicamente, y ahí lograban sacar la clave de usuario y contraseña, y se la hacían cambiar con la famosa clave token o la firma digital. Eso por un lado. Cuando el gobierno salió a hacer campañas de que no recibían ayuda, de que ANSES jamás iba a comunicar para ayudarte, esto cambia la modalidad. Entonces se empiezan a llamar al azar a personas diciéndole que se comunicaban de una compañía telefónica y que habían resultado ganadores de un sorteo, y que para que ese sorteo se haga efectivo, volvemos de vuelta a lo mismo, necesitaban el usuario o la contraseña. Y después, por otro lado, también lo que teníamos era de las mismas personas que se volcaban a las redes sociales a solicitar adelanto de turnos. Todo esto hizo, lamentablemente, que en el 2020 nos familiaricemos con palabras como el phishing, vishing, smishing, farming, todos estos son todos ciberdelitos que el resultado siempre va a ser el mismo. Entran a las cuentas, o sea, roban las contraseñas de usuarios o engañan a los usuarios para que den voluntariamente, no es el caso que la den voluntariamente o no, estas contraseñas, entran a las cuentas, transfieren los fondos existentes en esas cuentas, generan préstamos inmediatamente de los famosos préstamos preaprobados, y esos préstamos vuelven a ser transferidos a usuarios que obviamente no son conocidos por los titulares por los titulares de las cuentas, perdón. Esto nos va a llevar a afirmar que el riesgo que implica el uso de este sistema que ponen a disposición las empresas nunca puede caer sobre el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario es profano en esta materia.
Yo los invito a que ustedes piensen en la angustia que genera el hecho de ver que su cuenta, donde están todos sus ahorros, sean dólares o sean ahorros en pesos, se ven y ustedes están viendo, porque están recibiendo los mails de que la transferencia ha sido realizada con éxito, están viendo cómo su cuenta se está vaciando y están atados de pies y manos. ¿Cómo llegan los consumidores? El último caso, porque yo les digo que esto fue mutando. Recuerden que las empresas, las entidades bancarias, maquiavélicamente implementaron el uso de turnos. Turnos que eran un chino básico, cómo entrar al calendario para saber si podíamos sacar ese turno, que nos decían que en la sucursal no había lugar y que estábamos hablando de turnos con un mes más o menos de tardanza. Tenemos el caso de la señora, como ustedes ven en la pantalla, en el lado izquierdo. ¿Alguien duda de que esa página de banca VIP no es del banco? Si uno entra en esa banca VIP, mis conocimientos con el tema de los PowerPoint y Internet son demasiados nulos, pero la tipografía y las fotos que habían eran exactamente las mismas que del Banco Provincia. Si uno entraba también, del otro lado estaba por qué uno ve ese anuncio y dice que Banca VIP quiere llegar a personas, o sea, nada nos hace pensar que esto se podría tratar de una página que no fuera una página oficial. En esta dice Banca VIP, pero había otras que decía arriba Banco Provincia con el logo en verde como ustedes están viendo ahí. Una persona, como ya contamos, vamos a llamarla Marcela, en plena pandemia tenía que pagar una obligación en dólares, ella tenía $3.000 en su cuenta, y esta obligación vencía a finales de julio. Ella hace todo el tramiterío para sacar el turno, obviamente obtiene un turno para el 18 de agosto. Era imposible porque iba a entrar en mora. Ante esta desesperación trata de llamar al 0800, por supuesto nunca nadie contestó. Se trata de acercar al banco, donde el policía de la puerta muy amablemente le dice que todos los trámites se hacían online y que no podía adelantar el turno. Se mete por Facebook, ve la publicidad en Facebook, entonces se mete por Facebook. Manda un mensaje, cliqueando donde dice enviar mensaje, y dice, soy Marcela X, necesito adelantar un turno. Entonces le dicen del otro lado, le solicitan el DNI. Si ustedes recuerdan la página de Banco Provincia, si yo ponía el DNI, en solicitar turno, me dice, usted tiene asignado para un turno en tal sucursal. Entonces los estafadores, cuando ella le da el DNI, le dice, usted tiene solicitado un turno para la sucursal en Tigre el 18 de agosto a las 10 de la mañana. Sí, pero necesito adelantarlo porque tengo que cancelar una obligación en dólares. Sentenció su muerte, Marcela, después de ese comentario. Entonces, ella, cuando le dice esto, le dice, señora, un representante se va a comunicar con usted telefónicamente, yo ya le brindé sus datos, para indicarle cómo es el procedimiento, porque este turno está asignado, es muy difícil cancelarlo, pero vamos a ver qué hacemos. Una cosa lleva a la otra, Marcela habla por teléfono, termina entregando su usuario y su contraseña, obviamente en la creencia de que iba a adelantar su turno, o sea, y ella se había metido por internet, por la página de Facebook, a hablar con el banco. Obviamente, cuando corta la comunicación después de haber dado su usuario y su contraseña, se da cuenta que ha sido víctima de una estafa. Entonces sale corriendo, 2:20 de la tarde, sale corriendo al Banco Provincia de la sucursal de Tigre, donde obviamente el mismo oficial de policía le dice, no señora, necesito turno, pero estoy siendo estafada. Dice, me di cuenta que me van a estafar. Obviamente el oficial le dice, llame al 810 que por ese número se hacen las denuncias de estafa. A las 4 de la tarde, Marcela ve cómo sus $3.000 habían sido transferidos a una cuenta
que no podía. 46 llamadas después, que duraron durante todo el fin de semana, me rectifico, 46 intentos de llamados tenía grabado en el celular, de las cuales el Banco Provincia no atendió ninguna. El lunes posterior, porque esto había sido un viernes, no es casual, y ustedes van a ver si han tenido la lamentable suerte de que algún amigo familiar haya sido víctima de esta, todas las estafas se dan o los viernes, o los sábados, o los domingos, cosa de también cercenar al consumidor de esta posibilidad de poder ir rápidamente a la entidad. Marcela, ¿qué había hecho? El viernes, cuando ve que le transfieren los $3.000, automáticamente va a la comisaría a las 7 de la tarde a pelear con el comisario, porque también son reacios a tomar este tipo de denuncias. Pero bueno, logró hacer la denuncia policial. El lunes a las 4 de la mañana ve que le habían sacado un préstamo por 864.000 pesos. Eso fue a las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana hasta las 4:19, o sea, en menos de 20 minutos, los 860.000 pesos fueron transferidos en 5 transferencias. Eran las 4 de la mañana, ella no podía hacer absolutamente nada. Entonces ustedes fíjense, el banco en esto, ¿qué pierde? Absolutamente nada, porque Marcela cobra su sueldo ahí, y estos préstamos preaprobados tenían la particularidad de que se debitaban de su recibo de sueldo. Este fue un caso totalmente paradigmático, obviamente se llegó a una solución donde se le nulificó el préstamo, no sé si le devolvieron los $3.000 porque se cerró con un acuerdo confidencial, pero sí sabemos que el préstamo se dejó sin efecto. En este caso idéntico, pero contra Banco Galicia, porque hoy hemos venido a escrachar a los bancos, vamos a darles a todos. Cindy Villamizar recibe ese mail diciéndole, obviamente ustedes verán que mis conocimientos de PowerPoint son escasos porque quedó cortado, pero le llega un mail diciendo que tu usuario Galicia ha sido bloqueado. Y abajo de esa notificación hay un link para desbloquearlo. ¿Qué fue lo que ella hizo? Este es el famoso sharming, que es cuando uno se mete en mail que te redireccionan a otra página, y obviamente en esa otra página te duplican, digamos, tu usuario y contraseña. Idénticos resultados, se metieron en su cuenta, transfirieron todos sus ahorros y le sacaron un préstamo preaprobado. Galicia, así como pegamos, también vamos a darle la derecha en esto. En todos los casos que tuvimos en la Defensoría del Pueblo, hablo por la Defensoría del Pueblo de la provincia, solucionó todos los casos, nulificando todos los créditos y devolviendo, retornando el dinero que había sido transferido a otras cuentas. Pero lo que nos deja la pandemia es que todas las entidades bancarias se preocuparon en indicar, en promocionar cómo acceder a los productos y servicios que ellos vendían, ¿no? Las publicidades de las APP, las billeteras digitales, pero con un total desapego a las normas que rigen el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque específicamente en el comercio electrónico es donde pesa sobre el proveedor del servicio la obligación de informar los riesgos que este sistema tiene. Y esto evidentemente no fue así. Fíjense la solución de Galicia, que después mandó a varios usuarios, decidió cerrar sus cuentas. Obviamente tarde, porque la mitad de las estafas ya se habían realizado. Entonces acá de lo que vamos a hablar, como volviendo desde el principio, la contratación, a ver, que se entienda que no estamos en contra de la contratación electrónica. La contratación electrónica tiene muchísimos beneficios. Es totalmente seductor poder realizar una transferencia a las 8 de la noche, pagar impuestos a las 2 de la mañana, sin tener, rompiendo, digamos, el esquema que teníamos antes de ir a un banco y hacer cola, los días de pago del 1 al 10, era imposible pisar un banco. O sea, uno no está en contra de eso, uno sabe los beneficios que trae esta contratación electrónica.
pero estos beneficios también llevan varios riesgos, que en principio deben caer, obviamente, sobre quién pone a disposición esta plataforma. En este caso, el banco. ¿Por qué debe caer sobre el banco? Porque es el creador de este sistema, porque es quien administra este sistema, porque es quien pone el contenido que nos va a guiar para que nosotros contratemos dentro de este sistema. Entonces, debe garantizar a los usuarios la seguridad de todas las transacciones que se efectivizan en ese sistema, independientemente de si después el usuario entrega sus contraseñas o no las entrega voluntariamente, si lo engañaron, si lo quiso hacer. El sistema es lo riesgoso. Y esto es lo que nos va a venir a hablar la ley de consumidor. ¿Cómo voy a establecer yo la responsabilidad del banco? Bueno, por el artículo 40, la responsabilidad si resulta del vicio o riesgo de la cosa, de la prestación de ese servicio, va a responder el proveedor. Es una responsabilidad objetiva. También esto está previsto en el artículo 5 y 6 de la ley, donde dice que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores. Y el artículo 1725 era lo que yo les comentaba hace un minuto nomás, que es este deber de obrar con prudencia. Pero volvemos de vuelta sobre lo mismo. El hecho o la culpa de la víctima, en este caso, ¿qué tal? No reúne los requisitos para eximir de responsabilidad al banco, porque la causa del daño, digamos acá, es la falta de seguridad que el sistema tiene por el cual el banco opera. Y acá tenemos que hacer un llamado de atención o un llamado a la reflexión. Por ahí es muy temprano para reflexionar un martes, ¿no? A esta hora, pero yo las invito a que pensemos cuál es el rol del Banco Central argentino en todo esto, ¿no? Porque el banco obviamente es el organismo rector del sistema financiero. Ustedes fíjense que cuando se sanciona la ley de consumidor, el artículo 36, que está prácticamente desde el inicio de la ley, entroniza al Banco Central como órgano rector del sistema financiero. ¿Y qué función le da? Ni más ni menos que la función de proteger a los consumidores. El artículo 36, que regula todo lo que es el crédito al consumo, estableciendo toda la información que tienen que tener los créditos que se otorguen, que sobre todo es toda la información de tasas, intereses, modalidades, etc. En la parte final dice que el Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan con lo indicado en la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, le está diciendo al Banco Central, protege a los consumidores. Mientras eso pasaba, estaba vigente la comunicación A2900 que regulaba, ustedes escuchen bien, las relaciones de las entidades financieras y su clientela. Clientela, no eran usuarios, eran clientes. Daba lo mismo que vos fueras una gran empresa que tenías una cuenta corriente o que fueras el jubilado que cobraba la mínima, vos eras un cliente del banco. ¿Y qué decía esta comunicación A2900? El principio rector era que las cuestiones que se susciten entre las entidades financieras y las clientelas se tenían que resolver sin intervención del Banco Central. El artículo 36, bien, gracias. Después, recuerden que en el 2008 se reforma la Ley de Defensa del Consumidor, donde se incorporan institutos que ponen a la legislación argentina entre una de las primeras del mundo en su paraguas protector, vamos a decirlo. Entonces el Banco Central ya no podía desconocer esto de que había que defender a los consumidores. ¿Y qué hace? Firma e invita a todas las entidades financieras
a que firmen en una mesa el Código de Buenas Prácticas Bancarias. Código de Buenas Prácticas Bancarias. Esto podemos decir que fue uno de los intentos del Banco Central de proteger al débil en la relación de consumo. Pero ¿qué problema tenía este Código de Buenas Prácticas Bancarias? Era de adhesión voluntaria. Esto se firma en enero del 2010. Participaron todas las entidades del país. Y ustedes me van a decir, qué bueno, participaron todas las entidades del país. Sí, pero ¿por qué participaban todas las entidades del país? Porque este mismo código le permitía a los bancos firmantes hacer publicidad de que habían suscrito ese documento. O sea, era como poner una cocarda, y ustedes al día de la fecha lo pueden ver. Si ustedes se meten en cualquier página de los bancos, en la página principal, al final de todo dice Código de Buenas Prácticas Bancarias, o como dice Galicia, firmamos el Código de Buenas Prácticas Bancarias, como si eso asegurara que el banco, ya está, iba a proteger a los consumidores. La realidad mostró que este Código de Buenas Prácticas Bancarias lo único que hizo fue hacerle publicidad a los bancos y exhibir esa cocarda. Después no trajo absolutamente ningún beneficio para los usuarios y los consumidores. En enero del 2013 recién, o sea, llamo a la reflexión, 20 años después, casi 20 años porque la ley es de octubre, pero 20 años después de que se firma la ley de consumidores, de que se promulga la ley de consumidores, sale el texto ordenado sobre protección de los usuarios de servicios financieros. Con este texto ordenado se cambia definitivamente el rol que venía asumiendo el Banco Central y se lo erige en un verdadero ente rector del sistema financiero argentino. Por primera vez el Banco Central va a tener en cuenta a los usuarios. Se crea una gerencia principal de protección al usuario financiero, donde ustedes van a encontrar que están publicados en la página del Banco Central todos los responsables de los bancos. Hay una página que es usuarios de servicios financieros, donde están todo lo que es tarjeta de crédito y todo lo que es entidades financieras y bancos. Si ustedes tienen que hacer un reclamo, está publicado el mail y el teléfono y la persona responsable de cada uno de los bancos. Ahora ustedes me miran con asombro y preguntarán, ¿responden? Y a veces sí y a veces no. Pero bueno, por lo menos tenemos publicado una forma de acercarnos y de poder encaminar ese reclamo. ¿Qué establecía este texto? Este texto es una copia que se celebra de la ley de defensa del consumidor. Trae todo lo propuesto por el artículo 42 de la Constitución y se plasma en ese texto. Y va a decir que los usuarios de servicios financieros van a tener derecho en toda relación de consumo. Se entiende y ya no quedan dudas que entre el banco y el usuario hay una relación de consumo. Ya deja de ser cliente y pasa a ser usuario financiero. Entonces, tiene que haber una protección de la seguridad, protección de la seguridad. Todo lo que pasó en la pandemia ya estaba previsto en el 2013. Hay que proteger la seguridad de su usuario. Hay que proteger los intereses económicos. Se va a reafirmar, que ahora las vamos a ver en comunicaciones posteriores que saca el Banco Central, la obligación de brindarle seguridad en las operaciones con los usuarios. Después que establece también, obviamente, el artículo 4 de información, que es crucial en cualquier relación de consumo. Que todos los usuarios tienen el derecho a recibir una información clara, suficiente, veraz, de fácil acceso, gratuita. Esa información debe y tiene que ser gratuita acerca de los servicios que contrate. Y una copia de todo lo que él firma, de todos los instrumentos que se suscriben. Por esto de la información se mete también el banco a regular algo que parece totalmente desapercibido, pero es el tamaño de la letra. Antes del 2013 los contratos bancarios tenían una letra que era ilegible, ni aún con lupa. O sea, tras que eran un choclo, era una letra muy chiquita, ni aún con lupa. Se establece un tamaño mínimo de 1,8 milímetros.
Entonces ustedes fíjense cómo todo lo que trae este texto se va dando, en algunos casos, en la práctica. Después va a traer también condiciones de trato digno y equitativo, donde vamos a ver que las medidas que se implementaron van a ser los cajeros adaptados para no videntes, los cajeros para personas hipoacúsicas, y algo que parece una obviedad, pero ustedes fíjense que cuando yo digo que la raza bancaria es una raza impune, con esto lo vamos a ratificar, trae este texto ordenado la diferenciación entre lo que es una comisión, que es un servicio prestado por la entidad, y lo que es un cargo, que es, es trasladar al usuario, digamos, un servicio prestado por terceros. Tanto el cargo como la comisión tienen que tener origen en un costo real, en un servicio debidamente brindado. Y este texto prohíbe cobrar cargos y comisiones que no hayan sido prestadas. Entiendo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, en un texto del Banco Central, algo tan obvio como cobrar algo que no hiciste, recién se plasma en el 2013. ¿Qué nos quiere decir? Que se venía haciendo. Se prohíbe expresamente el cobro del envío, del resumen de la cuenta corriente y de la tarjeta de crédito. Se prohíbe el cobro de una comisión por ese envío por mail, porque se entiende que el envío por mail y el enviar esa información está dentro del rubro comisión por mantenimiento de cuentas. Pero ustedes fíjense lo que es la raza bancaria y cómo cómo tuvo que ir regulando todo tan detalladamente, o sea, minuciosamente, para evitar el cobro de estas comisiones o estos perjuicios a los usuarios. Ahora vamos a seguir viendo que la preocupación en este cambio de rol, y que lo demuestra el Banco Central, es defender a los usuarios. La comunicación A3682, en su parte pertinente, dice que las entidades deberán implementar mecanismos de seguridad informática. Fíjense, mecanismos de seguridad informática. ¿Para qué? Para garantizar la genuidad de las operaciones realizadas en forma no personal. Acá está la preocupación por los medios electrónicos y la obligación de los bancos de implementar mecanismos de seguridad informática. Obligación, obviamente, que no fue cumplida. Si seguimos la comunicación 7072, bajo el nombre de implementar políticas, entre comillas, conozca a su cliente, esta es buenísima. ¿Por qué? Porque faculta a las entidades con el objetivo de minimizar el riesgo, dice la comunicación, a rechazar las transferencias cuando las cuentas de destino no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia. Vieron que, por ejemplo, en Banco Provincia, yo la primera transferencia que haga, si te quiero hacer una transferencia a vos, tengo que ir al cajero. No puedo hacer otro tipo de transferencia. Pero hay bancos que no tienen esa disposición de ir al cajero. Pero se faculta al banco a que si yo hago una transferencia, una cuenta que no está asociada, se faculta el poder frenar esa transferencia. Recuerden lo que le pasó a Marcela de Tigre, y fíjense que si el banco hubiera aplicado todo esto, no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, eso es lo que más lo enerva a uno, ¿no? Y después también se podrían frenar a cuentas cuando la cuenta de destino no tuviera una antigüedad mayor a 6 meses, cuando fuera una cuenta nueva. En particular en realidad se dio la particularidad que la banda de estafadores bancarios se concentraba en Córdoba, porque eran todas cuentas que tenían, o sea, todas las transferencias se hacían a cuentas que estaban radicadas en la provincia de Córdoba, que eran cuentas que se abrían, se transferían y se sacaba la plata y se cerraban. Entonces, ¿teníamos los mecanismos legales para afrontar la pandemia? Sí, los teníamos, perfectamente. ¿Qué hicieron los bancos? Hacer publicidades y vender por internet, porque no les interesó
aplicar esto, porque los mecanismos de seguridad pueden ser costosos y porque el banco no tenía riesgo, porque a mí ¿qué me iba a interesar? Implementar un mecanismo de seguridad si yo después vos cobrabas por ese banco y yo tenía de dónde cobrar ese crédito. Ya está, no me importaba que el crédito había sido transferido a Pedro o a Juan. Ya está, yo tengo de dónde cobrarlo. Ese era el razonamiento lamentable que hacía el banco. ¿Está? Después siguen las comunicaciones. O sea, yo les quiero mostrar, por ahí es abundante, pero yo lo que les quiero mostrar es que no nos faltaban normas. O sea, no se aplicaban, pero las normas estaban. Fíjense la 78 que dice que deberán adoptarse normas y procedimientos internos a efectos de verificar que el movimiento que se registra en las cuentas guarde razonabilidad con las actividades declaradas por los clientes. Si yo soy jubilado, como le pasó a un señor de Los Hornos, jubilado prácticamente de la mínima, que todos los meses cobraba por ventanilla porque le tenía miedo, dicho por él, a la tarjeta de débito, al plástico. No entendía lo que era el usuario del cajero. Este hombre fue estafado para cobrar el IFE, llegó al cajero. Le sacaron un adelanto de haberes a este señor y en el transcurso, obviamente, de 10 minutos, transfirieron la plata ahorrada que tenía, que eran unos pocos pesos, pero eran de él, se lo transfirieron y el adelanto de haberes también, y obviamente el préstamo preaprobado. Esta persona cobraba por ventanilla. O sea, jamás hubiera ido a un cajero a hacer una clave, a meterse en un home banking, a sacar un préstamo preaprobado, a sacar un adelanto de haberes, a hacer una transferencia, todo eso en un lapso de 45 minutos. Entonces, ¿eso guarda razonabilidad con la actividad declarada por los clientes? No guarda razonabilidad. Mírenlo. Se lo está pidiendo el Banco Central que miren lo que hacen los clientes. No lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan, retomémonos a la pandemia, que por ahí el boom se dio porque estábamos todos encerrados. Algo había que hacer, no había atención personalizada, la gente estaba siendo estafada, los bancos no hacían ni siquiera campañas de seguridad. Entonces, la Autoridad de Aplicación Nacional empieza a recibir a través de la famosa ventanilla única federal todos reclamos calcados. Eran todos reclamos como los de Marcela, como los del jubilado, gente que ya sea para ayudarla a cobrar el IFE, para decirle que habían ganado un premio, o gente que se había metido por redes sociales a adelantar los turnos. Siempre terminaba, o sea, la ecuación era siempre lo mismo, robaban los usuarios y las contraseñas, se metían en sus cuentas, transferían el dinero y sacaban un préstamo preaprobado. Al revés, sacaban un préstamo y transferían todo el dinero. El banco, ¿qué les decía? Vengan, hagan la denuncia penal, tráiganme la documentación, presenten una nota. ¿Cuál era la respuesta después del banco? Usted entregó voluntariamente sus claves y sus contraseñas, con lo cual la obligación de pago del crédito existe. ¿Qué hace la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor? Dice, pero esperá, si tenemos 30 reclamos contra este banco, 30 reclamos contra este otro y 30 reclamos contra acá, esto yo puedo decir que es una práctica comercial abusiva por parte del banco. O sea, no hay un trato digno ni equitativo en hacerle llevar todos estos papeles para terminar contestándole que había sido su culpa por haber entregado las claves y las contraseñas. Entonces aplica una sanción. Aplica una sanción que lamentablemente la ley argentina tiene un tope de 5 millones, así que les aplica a 3 bancos, Santander, Francés y Superviel, les aplica una sanción de 5 millones de pesos. Casualidad o no, no sabemos. Eso fue el 21 de junio se aplican esas sanciones. A partir del 9 de julio tenemos la comunicación a 7319, donde el Banco Central va a poner en cabeza de las entidades financieras la obligación de verificar fehacientemente la identidad del usuario, previo a autorizar un préstamo preaprobado.
El préstamo preaprobado, si ustedes se meten en cualquier página de cualquier banco, es a un clic. Uno hace clic, mete su usuario, su contraseña, hace clic. ¿Dónde están los términos y condiciones de ese préstamo? Se cliquean de largo como forma de acceder, digamos, al dinero rápido. Ahora, el deber agravado de información que rige el comercio electrónico está cumplido en pasar por un clic, en tildar que leí los términos y condiciones, no está cumplido. Si a esto le agravo que hay una supresión de identidad y es otra persona que por mí lo está cobrando, esto se agrava mucho más. Entonces, yo no quiero creer en las casualidades que 20 días después de que la Dirección Nacional aplicó multas a grandes bancos, el Banco Central medio como que se vio obligado a tomar cartas en el asunto y saca esta comunicación donde se pone en cabeza de los bancos la obligación de verificar fehacientemente la identidad de quien solicita ese préstamo. Esta identificación se tiene que hacer de forma positiva, se pueden implementar controles biométricos, se puede pedir que el usuario se saque una foto con su DNI, la forma que el banco quiera, pero tiene que ser una identificación fehaciente. ¿Y qué es lo fundamental? Constatar previamente que ese usuario no haya cambiado las claves y las contraseñas. Fíjense que la operatoria de estafa era siempre lo mismo. Se cambiaban o se creaban claves y contraseñas y automáticamente se prestaba se pedía ese préstamo. Esto ahora no se puede hacer. Una vez que el banco verifica que el usuario y contraseña no fue cambiado y que la persona que dice solicitar el préstamo es quien dice ser, recién ahí le va a avisar al usuario por todos los medios que tenga, redes sociales, teléfono, mail, teléfono fijo, teléfono celular, que tiene un préstamo preaprobado, acordado, y que la plata va a estar disponible a las 48 horas. La postura de los bancos, ¿cuál era? Cuando uno fue a plantear como Defensoría del Pueblo, nos reunimos con bancos oficiales a decir, a ver, está pasando esto, hablamos de agosto de 2020, ¿qué posibilidad hay? Nosotros no decimos que ustedes dejen de comercializar estos préstamos, pero ¿qué posibilidad hay de que la plata se deposite, pero que vaya el usuario a retirarla por ventanilla? No. La inmediatez de las operaciones así lo requiere. Bueno, pero a ver, ¿por qué esta plata, estos préstamos, se podría evitar que se comercialicen sábado y domingo? Y si los usuarios se quieren comprar un auto y necesitan la plata del préstamo. Esa era la respuesta que nos daban los bancos. Dos bancos importantes de la ciudad de La Plata. Entonces, ¿qué hacemos con esto? La plata va a estar disponible por esta comunicación. Si el usuario quiere, automáticamente se le deposita. Automáticamente la puede retirar. Lo puede hacer por teléfono, pero previamente el banco tiene que haber chequeado esto. Que Juan Pérez es Juan Pérez, que Juan Pérez no cambió la contraseña y que llamó a Juan Pérez por los medios que Juan Pérez, cuando abrió la cuenta, registró. Si todo eso está cumplido, el banco apretará un botoncito y la plata estará efectivamente con la rapidez que otorga este préstamo preacordado. Antes, no. Si esto lo hubiéramos hecho en abril del 2020, estas cosas no hubieran pasado. Pero como la mentalidad argentina, digamos, esto siempre va más allá o vamos atrás de la legislación, la modalidad de estafa cambió. Esto, bueno, obviamente, si bien la jurisprudencia siempre hizo lugar a la respuesta, bueno, siempre no, a partir del 2008, se viene estableciendo que, lo que les comentaba antes, que la responsabilidad del banco es de carácter objetivo, que a la respuesta que el banco hacía de que el usuario reveló voluntariamente las claves o los códigos de acceso, lo que responde este fallo es que las claves fueron reveladas en la creencia de que el usuario protegía su patrimonio, no fueron reveladas al azar. Uno pensaba de que a mí, o sea, de que si yo te daba esa clave y contraseña, iba a cobrar el IFE, iba a adelantar mi turno, iba a ganar ese premio. No lo hacía.
porque yo ando con un... Exactamente, a través de un engaño. Exactamente. A partir del 2020 y sobre todo acá en La Plata, en el Departamento Judicial de La Plata, pero esto se replicó a lo largo y a lo ancho de todo el país, se fueron dando medidas cautelares que en un principio supeditaban la medida cautelar de abstenerse, o sea, de obligar al banco a abstenerse a cobrar ese préstamo, hasta tanto se demuestre el avance de la acción penal. Ustedes saben muy bien que la acción penal, si no tenemos un muerto o alguien gravemente lesionado, y tampoco contamos con los medios tecnológicos para hacer avanzar una acción penal. A ver, la respuesta de los bancos y la participación de los bancos y la ayuda de los bancos es prácticamente nula, porque los bancos cobraban ese préstamo. Nosotros nos ha pasado de pedirles a los bancos para colaborar con la justicia penal la dirección de IP con fecha y hora exacta. ¿Por qué? Porque a través de esa dirección IP con fecha y hora exacta se puede saber desde qué computadora se hizo esa transferencia, y los bancos, amparándose en el secreto bancario, no nos brindaban esa información. ¿Tá? Y los bancos, cuando sí brindaban esa información, estábamos hablando que habían pasado 2 o 3 meses de la comisión de ese ilícito, con lo cual, si yo esa información se la daba a la justicia penal iba a hacer un allanamiento, obviamente no iba a encontrar ni al gato Tato, porque ya se habían ido absolutamente todos. Entonces, después se empieza, la jurisprudencia va avanzando, se deja de someter esa cautelar al avance de la causa penal y directamente se empieza a ir por la nulidad de esos contratos y la devolución de los importes. Esto es lo que les decía de la autoridad de aplicación, que aplicó con multas a 3, no a 2 entidades bancarias, obviamente por infracción al artículo 4, porque no habían brindado información cierta, clara y detallada, obviamente porque se incumplió la obligación de seguridad de los bancos, y también este tema de que no estaban garantizadas las condiciones de atención y el trato digno y equitativo, y que todo esto lo encuadra con muy buen tino, a mi modesta interpretación, en que esto podía configurar una práctica abusiva, una práctica comercial abusiva por parte del banco, el tema de no dar respuesta a los usuarios y consumidores. Como les comenté hace un ratito, la modalidad de estafa cambió, porque somos una luz. La mentalidad argentina para estafar es siempre vamos atrás. Entonces ahora lo que estamos viendo es el señor Fabián, que había publicado por un portal OLX, había publicado que vendía un cochecito a 5.000 pesos, un cochecito de bebé usado. Se contacta una persona interesada en comprar ese cochecito y le pide el CBU para hacerle una transferencia. Entonces, cuando le hace la transferencia, en vez de transferirle 5.000 pesos, le transfiere 50.000. Y ahí ven las comunicaciones, la compradora se hace pasar por una persona mayor. Yo no me pareció inoportuno traer todo el chat, pero les puedo asegurar que si ustedes reciben los chats de esa señora, le terminan creyendo. Era una señora mayor que quería regalarle a su primer nieto un cochecito usado, ¿no? Fabián le transfiere los 45.000 pesos restantes, porque como ven ahí la señora decía que el hermano la iba a matar, que ella no entendía cómo le había errado y había puesto un 0 de más. Fabián entra a su home banking desde el teléfono, chequea solamente el saldo y ve que había efectivamente depositado 50.000 pesos. Entonces automáticamente transfiere los 45 restantes. Después le llama la atención que la señora nunca más, transfiere los 50.000 restantes, no se queda con la plata del cochecito, transfiere todo, porque se había tratado de un error y la señora le decía que después le iba a hacer la transferencia por el cochecito. Después le llama la atención que nunca más se comunicó y se mete en su home banking.
Cuando se mete en su home banking se da cuenta que lo que habían acreditado era un préstamo de una financiera Winance, o la Mango Presto Hoy, son todas financieras que prestan plata por internet. Claro, y él se ve totalmente desconcertado y dice, me dieron plata como si yo hubiera sacado un préstamo. Se trata de contactar con esta financiera y esta financiera efectivamente le dice, sí señor, usted pidió un préstamo, el mismo fue acreditado con tal fecha, con tal hora, a tal CBU por 50.000 pesos, pero yo no lo pedí. Viene a la Defensoría a hacer este reclamo. Pero acá, ¿cuál es el meollo de esta cuestión? El quid de la cuestión acá es cómo se realizó la validación de identidad. ¿Cómo hizo esa financiera para decir que Fabián era Fabián y entonces yo le voy a dar esa plata a Fabián? Si ustedes se meten en la página de Presto Hoy, Presto Money o Winance, están publicadas, obviamente, cumpliendo con las resoluciones de la Dirección Nacional de Consumidor, está publicado el contrato. En el contrato de los propios términos y condiciones, la empresa dice que le va a informar al usuario un código de seguridad. El usuario deberá aportar una imagen de su rostro junto con el código de seguridad que se le brindó, y con eso la empresa va a validar la identidad. Un sistema de doble autenticación. Yo me saco una foto con el número que vos me diste y con mi documento, para que vos veas que yo soy yo y que yo soy la que recibí ese número porque yo te pedí, o sea, yo ingresé a pedirte ese dinero. Hasta ahí está todo bien. Entonces Fabián se queda tranquilo porque dice, yo, a mí, no, nunca me saqué una foto, no pueden tener la foto. Cuando le pedimos a la empresa que nos acredite cómo hizo la autenticación de identidad, dice que es facultad de la empresa utilizar también el sistema de preguntas telefónicas y nos acerca una grabación. La empresa obviamente dice que valida la identidad por este llamado, donde la telefonista, cuando se contacta con el supuesto señor Fabián Ferreira, que no era, hace hincapié en la importancia de responder correctamente las preguntas, porque de eso iba a depender que le otorguen el crédito, ¿no? Le pregunta la fecha de nacimiento, por supuesto, el supuesto señor Fabián le erra la fecha de nacimiento. Le pregunta la dirección, que por supuesto da una dirección totalmente equivocada. ¿Qué acertó? El lugar de trabajo. Dijo que trabajaba en La Plata, pero las opciones ¿cuáles eran? Usted trabaja en la Municipalidad de La Plata, en la Sud Seed Company o en el Banco de Boston. Recuerden que llegamos al señor Ferreira porque él había publicado en OLX que vendía en La Plata un cochecito. Después le preguntaban si tenía préstamos. Si tenía préstamos con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el Banco de Jujuy o con el Banco de Salta. Y después le preguntaban el lugar de trabajo, que también eran opciones así. O sea, entonces, la pregunta es, ¿se puede validar la identidad cuando dos de las 4 preguntas sensibles fueron mal contestadas, como es la fecha de nacimiento y el lugar de residencia? Entonces, ahí nosotros entendimos como Defensoría que no, que con eso no se podía validar la identidad. Y ahora si nos metíamos en la forma en que esta empresa comercializaba sus productos, ¿qué vimos? Que en 48 segundos, nos tomamos el trabajo de desgrabar la grabación. En 48 segundos le ofrecieron el servicio de Telemedic, que es la atención de un médico por chat, el servicio de Consulmed, que es una guardia odontológica, un seguro de vida ante cualquier tipo de contingencia con 2 beneficiarios, Ongo Plus, que son descuentos en diferentes comercios para que él aproveche hasta un 50% en todas las compras, y una orientación psicológica online por si el señor le está pasando mal. Todo esto en 48 segundos, sin obviamente informar que todos estos servicios tenían un costo adicional. Eso nunca se informó.
Ahora, recuerden que al principio yo les comenté que en todo lo que era comercio electrónico hay una obligación agravada en cabeza del proveedor de informar todos los extremos de ese contrato, la famosa información del artículo 36. Informarle en cuántas cuotas se va a pagar, cuánto es la tasa efectiva anual, qué interés, cuánto es el interés moratorio, compensatorio, toda la información del crédito. Toda esa información se dio en 17 segundos. Entonces, lo que tenemos que ver acá es que, si bien es un campo propicio para las estafas, hay que prestar atención también a cómo actúan. Por fuera de las estafas está este tipo de entidades financieras. Ustedes preguntarán, ¿cómo termina la cuestión? Pues bien, el señor Fabián hizo la denuncia penal, se acompañó la denuncia penal, le dimos intervención como Defensoría del Pueblo a la Dirección Provincial porque tiene poder de sanción, donde se cita a Winans, y Winans no pudo demostrar obviamente que había acreditado fehacientemente la identidad, se termina nulificando ese préstamo. La pregunta que cabe hacerse es cuántos Fabianes Ferreiras andan por ahí que no saben que existe un lugar donde reclamar y terminan presos de estas empresas inescrupulosas. Esto también mutó y hoy nos encontramos con los famosos, que está todo, o sea, no tengo resultados porque está todo en proceso, digamos, pero hoy las estafas se hacen a través de WhatsApp. Gente de mis contactos con la misma foto que me dicen, hola Soledad, ¿cómo estás? ¿Te interesa comprarme dólares? Hola Soledad, internaron a mi mamá, por favor ayúdame. Y uno preso de eso va haciendo, digamos, transferencias a gente que no corresponde. En este caso WhatsApp, si bien nos estamos yendo, porque esto ya dejaría de ser una estafa netamente financiera, WhatsApp tiene que responder por el sistema, o sea, tiene que responder por esa seguridad del sistema. También tenemos casos paradigmáticos contra Mercado Pago, donde gente que le robaron el teléfono. Mercado Pago se da la situación que hoy es un banco paralelo que no tiene regulación estatal porque no está bajo el amparo de la ley de entidades financieras, por ende no lo controla el Banco Central. Si uno se mete en la página de Mercado Pago son todos beneficios, cómo sacar un plazo fijo, cómo hacer que tu plata rinda más en créditos, te dan préstamos, obviamente te dan préstamos, te permiten pagar en cuotas sin tener tarjeta de crédito, pero nada dice en cuestiones de seguridad. No dice que nadie te va a llamar si vos tenés una cuenta de Mercado Pago para explicarte algo, para advertirte de algo. Bueno, tenemos una señora que estaba yendo tarde a buscar a su hija al colegio, la llaman de Mercado Pago, le dicen, Juana de los Palotes, de tal, sí, perfectamente, ¿usted está autorizando una transacción en tal comercio por 40.000 pesos? La mujer dice que no, que ella no autorizó esa transacción. Bueno, le pedimos por favor entonces que la plata que tiene la transfiera ya a otra cuenta que le vamos a indicar. Hay personas que transfirieron la plata a esa cuenta y la perdieron, y hay personas que se dieron cuenta a tiempo y la transfirieron la plata a la cuenta de un amigo, del marido, del sobrino o de la hermana. Pero ¿qué les hicieron también? Cuando yo digo, espera que la paso, gracias por avisarme, la paso ya a la cuenta de mi hermano, les dijeron que para verificar que la cuenta funcionara, que se metan y vayan viendo, y les volvían a sacar un préstamo del tipo preaprobado. Acá nos encontramos con el valladar de que no me rige todo lo del Banco Central, de que tengo que verificar identidad, que la plata va a estar indisponible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes fíjense cómo vamos por esta falta de respuesta de los bancos, de las entidades, de las prestatarias, de hacerse cargo de que es una cosa riesgosa. Porque eso es lo que tienen que ver. Es una cosa riesgosa lo que están ofreciendo. Y si esos riesgos, si por usar esa cosa riesgosa hay ganancia, hay deber de responder.
Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está lo que estas empresas o estas entidades no quieren hacerse cargo. Y vamos viendo cómo esta modalidad va mutando. Tenemos el caso también de una señora que está todo en resolución, de una señora que perdió el teléfono, llama a la prestadora de telefonía, a Claro, a bloquear su email y su línea telefónica. Eso se hace en el momento. No obstante, con su teléfono, y pese que ella tenía el sistema de autenticación por rostro, por Face, no sé cómo es que se dice, hicieron compras. Hicieron compras en una casa de informática y pagaron con la cuenta de Mercado Pago, y hicieron compras en una casa de zapatillas. Entonces, es inentendible cómo, o sea, podemos hablar de que la persona tuvo un actuar negligente, que el consumidor, no, el consumidor ni bien le robaron el teléfono, bloqueó su teléfono y se quedó tranquilo en la creencia de que no le iban a poder sacar la plata, más allá de haber perdido los contactos, del susto porque le habían robado a mano armada, de todos los inconvenientes que trae un robo psicológico, se quedó tranquila, pues dice, bueno, no van a poder hacer nada porque el teléfono ya lo bloqueé. Y aparte yo, que soy una persona diligente, puse identificación de rostro para habilitar dinero. Todo esto se vulneró. Y lo que nos lleva a la reflexión, porque obviamente todas las empresas dicen que sus sistemas son seguros, ustedes habrán escuchado hace 15 días cómo falló la aplicación del Banco Nación, mediante la cual se prestó dinero, o sea, uno transfería dinero y de mi plata no se debitaba. Entonces, esa sería una a favor de los clientes, si bien obviamente es plata indebida, pero digo, no les quiero mostrar esto una de cal y una de arena, sino lo que les quiero mostrar es que el sistema es totalmente vulnerable. Estos sistemas de doble autenticación entiendo que son caros, pero los beneficios van a ser mayores, y es a lo que es a lo que las entidades tienen que tender. Tenemos que ir hacia eso. Yo les agradezco su atención. No sé si tienen alguna duda, por ahí hablé muy rápido, alguna pregunta para hacer, mientras voy a ir viendo si por el chat no veo que haya pregunta. A ver, chat, acá. Sí, acá me dicen que las estafas también se hacen los fin de largo. Nos pasó en el 2009. Sí, ustedes, que era lo que yo les decía, o sea, todas las comunicaciones del Banco Central están desde hace rato. La ley, a ver, que es una cosa riesgosa por la cual el banco debe responder, está hace rato. El caso Bienauskas, que es el primero que establece que el software y el sistema es una cosa riesgosa por la cual el banco debe responder, es del año 2008. Todo esto está. Lo que yo les vengo a mostrar, que en una situación de encierro, en una situación de bancos cerrados, en una situación de falta de atención personalizada, obviamente todo esto se acrecentó más. ¿Nos podrían enviar el PowerPoint? Sí, por supuesto, eso se lo voy a pasar, se los voy a pasar a Leticia, para que Leticia se los envíe. Entiendo que lo enviará a las personas que están inscriptas, que deben haber seguramente dejado sus mails. Perfecto, sí. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces... Entonces, yo les agradezco su atención en este día nublado. No sé cómo estará cuando salgamos afuera, que amenazaba lluvia y granizo. A ver. María Enriqueta levantó la mano. A ver. Hola, ¿cómo estás? No sé si se escucha. Desactivar audio. Esperá, María Enriqueta, que no te estamos escuchando. Esperá. A ver el volumen acá porque si no va a acoplar. Bueno. Ahí está bien. A ver ahora. No.
María Enriqueta, me parece que estás muteada, ¿puede ser? Sí. Desmuteate para poder escucharte, por favor. Ahora me dejó. Ahora sí. No, es un segundo. Yo fui la que puso que en el 2009 habíamos sufrido en realidad duplicaron la tarjeta de débito de mi marido en un fin de semana extenso, y como decías vos hoy, veíamos caer todos los consumos enormes, compraron filmadoras, fue fatal. Y sin embargo, él tenía en su poder la tarjeta de débito, porque en realidad se ve que era un sistema donde uno cuando ponía en el banco la copiaban. El banco supuestamente estaba al tanto de eso, pero nos habían robado un montón de plata en 5 días. Y lo gracioso fue que, bueno, hicimos toda la denuncia, toda la presentación, y el que en realidad, bueno, ellos devolvieron el dinero, hay que reconocérselo, fue el Río, no sabemos cómo, el Santander actual, devolvió enseguida el dinero, pero lo gracioso fue, o lo gracioso, lo tétrico, que mi marido tuvo que ir a la fiscal, tuvo que ir como, sí, yo no me acuerdo, los llamaron, esto fue en Cava, lo llamaron de un juzgado y tuvo que firmar 118 millones de veces, porque para colmo él es médico, con lo cual su firma nunca se parece a la otra firma. Tuvo 3 hojas de firma para ver que no fuera él. Y la verdad fue impactante, pero digo, esto pasaba hace mucho tiempo. Vos recién dijiste fue en el 2008, bueno, esto pasó en el 2009, pero es mucha la impotencia en un fin de semana donde no te atiende nadie, ver que va cayendo, porque la veías literal, estabas en el home banking y veías compra de una cámara, compra de una videofilmadora, y bueno, y después este tema que demoró mucho tiempo para que realmente se resolviera en sede judicial, no hubo otra. Lo que pasa que en esa época, vos fíjate que Aucas es del año 2008, lo que se usaba, lamentablemente la moda que les voy a contar, era duplicar las tarjetas de crédito y de débito. Durante el 2010 más o menos era el tema de las transferencias que uno no había realizado, pero era una transferencia. Lo exponencial fue ahora en la pandemia, o sea, por esto de que la banca electrónica y la accesibilidad al crédito, y la rapidez, la inmediatez, y en esta sociedad de consumo que estamos viviendo, que tiene que ser todo ya y tiene que ser todo ahora, hace que se aparezcan estos preaprobados, que tiene que ser todo rápido. Pero ustedes fíjense cómo fue cambiando, y esto nos sirve, María Enriqueta, de ver las modalidades de estafa y derrotero que van haciendo. Arrancaron con duplicar tarjetas en cajeros de crédito y ahora pasamos a una ingeniería. Por eso yo vuelvo a repetir, si esto lo usáramos para aplicarlo otra cosa, mínimamente potencias, pero mínimo. Pero bueno, a ver, ¿qué otra? Gracias por tu intervención, María Enriqueta. Después dice Rosa, por Mercado Libre, una compra hecha hace 2 meses fue cancelada unilateralmente por el vendedor, pero siguen ofreciendo el mismo producto. La pregunta acá es, no sé si Rosa está, si devolvieron el dinero o no. Porque si te cancelaron la compra, a ver, primero podríamos decir que es una práctica abusiva por parte del... perfecto. Una práctica abusiva por parte del vendedor sin dar explicaciones, la devolución de ese dinero. Pero bueno, por lo menos lo devolvieron. Ahí lo que habría que hacer, a ver, si siguen ofreciendo el producto, y habría una publicidad, digamos, no sé si sería engañosa por el producto, pero si es una publicidad ilícita. Y uno podría exigir el cumplimiento, porque el artículo 7 y el artículo 8 dice que todo lo que está publicado va a formar parte del contrato, y yo puedo exigir el cumplimiento forzoso de esa obligación. Eso sería muy interesante para hacer una hermosa denuncia en la autoridad de aplicaciones competente. Bueno, o ustedes también
como conciliadores les pueden llegar casos de publicidad, ya sea de publicidad, por ejemplo, en la vía pública, cuando ustedes reciben créditos a sola firma, créditos sin otro requisito, y después resulta que ustedes van a sacar ese préstamo o ese crédito y tienen que demostrar hasta que son RX negativo, porque es impresionante lo que piden. Bueno, eso sí es una publicidad engañosa, y eso sí se puede exigir, porque forma parte del contrato, se puede exigir al momento de esa contratación. A ver, Electrolux Pulsi. Vamos a hablar de publicidad, es un tema que a mí me apasiona, y obviamente tenemos publicidades de todos billones. En el momento abierta, donde el requirente compra un televisor, llega, tiene la posibilidad de devolverlo porque no era lo que le llegó, no era lo que había requerido, era de menores pulgadas, y nunca le devolvió Mercado Libre la plata. Entonces empezó a requerir a Mercado Libre y a la tarjeta. Pero ahora tengo 5 requeridos, porque cuando interviene Mercado Libre y la tarjeta Mastercard, empezaron a derivar la responsabilidad Ferdata, ahora no me acuerdo. Prisma, Ferdata, el plástico, el banco. El banco también que había extendido la tarjeta. Bueno, ahora tengo 5 requeridos. Y ninguna respuesta. Y ellos dos, o sea, nosotros no tenemos nada que ver. Acá lo que en ese caso en particular, que es algo que a mí me molesta mucho, porque Mercado Libre publica, estamos incinerando empresas en esta mañana de martes. Mercado Libre publica como tu compra está protegida, señores, o sea, ver, todo lo que es compra domiciliaria por internet, compra telefónica, cualquier compra que sea hecha fuera del establecimiento del vendedor, tiene una regulación especial en la ley. Y esa regulación, para el horror de todos los lingüistas, permite que yo, dentro de los 10 días de contratada o de recibida la cosa, lo último que ocurra, la pueda desarmar sin causa. O sea, yo puedo romper esa contratación sin causa. Porque el televisor tenía menos pulgadas, porque el televisor tenía más pulgadas, porque no me gustó. Independientemente de que haya o no haya incumplimiento del vendedor o de quien entregó el producto. Es sin causa. Ahora, ahí, en esa contratación, que yo desarmo, todos los gastos son a cargo del vendedor, a cargo del... Porque él se tuvo que hacer cargo de entrega, o sea, Eso se puede reclamar. La ley dice que la rescisión, lo único que tiene que hacer el comprador es poner a disposición, o sea, lo único que hace el consumidor es poner a disposición, supóngase de Garbarino, o llevar el televisor hasta el correo, si es que se lo enviaron por correo, empaquetarle, ponerle la estampilla sin costo para el consumidor. Sin costo para el consumidor. No le devolvieron la plata, que automáticamente se la sacaron de la tarjeta, se la cobraron. Eso es Él está pagando el dinero que pagó por la... Él puede reclamar el dinero que lo reclamó, y él puede adicionarle daños y perjuicios. Perfectamente. Sí, en realidad no tendría que ser así, porque la responsabilidad es objetiva y solidaria. Después entre ellos, ellos tienen las acciones de repetición correspondientes frente a mí. Yo voy a citar a todos para una cuestión de tener el abanico y que todos me traigan una respuesta. Pero la respuesta tiene que ser para el consumidor, no tirarse la pelota si es Ferdata, si Ferdata es medio, Ferdata te va a decir que no somos medio de pago, nosotros facilitamos. Bueno, a ver. No me interesa lo que vos cobraste, o sea, el vendedor también cobró porque el banco seguramente le transfirió la plata al vendedor, o sea, sí. Para evadir su propia responsabilidad. Sí. Pero bueno, si no hay más preguntas, cerramos y esta capacitación sigue a las 2 de la tarde.
Así que gracias por su atención y yo ya le paso a Leticia el Power, así ella se los envía por correo electrónico. Muchas gracias. Hasta luego.